Vamos a estudiar aquí la doctrina bíblica del santuario. Y los 5 temas les voy a mencionar qué es lo que contienen. Esta noche vamos a comenzar un tema que consta de 2 partes. Mañana vamos a cubrir la segunda parte. Vamos a estudiar los 7 pasos que sigue Jesús a través del santuario. Vamos a estudiar su llegada a nuestro campamento, donde nosotros vivimos, aquí a la tierra. Vamos a estudiar cuando Jesús murió en la cruz, simbolizado por el altar del sacrificio. Luego nos vamos a mover al lavacro, la fuente de agua que representa la resurrección de Jesús. Luego vamos a ir a su ministerio en el lugar santo del santuario, seguido por una visita al lugar santísimo del santuario. Y luego nos vamos a mover a la puerta del tabernáculo, a donde se hace la ceremonia del macho cabrío Azazel. Es uno de los movimientos de Jesús en el santuario, cuando termina su obra en el lugar santísimo. Y luego nuestro último paso será seguir a Jesús cuando venga a habitar con nosotros para siempre en nuestro campamento. Amén. Así que vamos a comenzar en el campamento y vamos a terminar en el campamento. Esos son los primeros 2 temas. Todos esos eventos, menos los últimos, tienen una fecha que Dios puso para ese evento en su calendario, desde la eternidad. Así que en el tercer tema vamos a estudiar sobre las fiestas judías, que es el calendario de eventos de Jesús. El calendario indica cuándo se iba a mover a diferentes pasos, exceptuando los últimos 2 pasos, porque Dios no ha puesto, por lo menos no nos ha informado la fecha para esos 2 eventos. El cuarto tema que vamos a cubrir es el santuario en el libro de Apocalipsis. Es interesante que el libro de Apocalipsis sigue la misma secuencia de movimientos de Jesús a través del santuario. Es un tema apasionante. Vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden del santuario, en orden cronológico. Y luego nuestro último tema, que será Dios mediante el sábado por la tarde, vamos a hablar sobre un concepto crucial. Vamos a hablar sobre el sábado tridimensional. ¿Y por qué vamos a incluir el sábado en una serie sobre el santuario? Por la sencilla razón de que el sábado, el mandamiento del sábado, se encuentra en el centro de los 10 mandamientos, los mandamientos se encontraban en tablas dentro del arca del pacto en el lugar santísimo. Así que vamos a hablar sobre ese aspecto en nuestro último tema. Ahora esta noche entonces vamos a comenzar estudiando los 7 pasos de Jesús a través del santuario y vamos a cubrir 3 de los pasos. Y mañana, Dios mediante, vamos a cubrir los últimos 4. Vamos a hablar sobre la llegada de Jesús a nuestro campamento. Vamos a hablar sobre la muerte de Cristo en el altar del sacrificio. Y vamos a hablar sobre la fuente, la resurrección de Jesús. Pero antes de hacerlo, queremos pedir que el Señor nos acompañe en el estudio de su santa palabra. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración. Gracias porque todavía podemos con libertad venir a tu presencia, estudiar libremente tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía. Abre nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir y capacítanos, Señor, para proclamar este maravilloso mensaje. Amén. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 El problema del pecado es universal, porque tuvo su origen no en la tierra,
sino en el cielo, con un personaje que se conoce como Lucifer, quien se rebeló contra el gobierno de Dios en el mismo cielo. Siendo que el pecado, el problema del pecado se originó en el cielo, significa que el problema del pecado es un problema universal. No es un problema meramente de aquí, es un problema universal. Y eso lo sabemos porque, según la Biblia, en el cielo, Lucifer fue capaz de ganar el apoyo de una tercera parte de los ángeles. Para ganar a una tercera parte de los ángeles, sus argumentos contra Dios tienen que haber sido bien engañosos. Indudablemente quedaron dudas en las mentes aún de los seres celestiales que permanecieron fieles a Dios. Y Dios tenía que aclarar esas dudas, porque Lucifer lo que procuró hacer fue malograr el carácter de Dios, hacer a Dios que se viera mal. Así que el problema es que Satanás manchó y malogró el carácter de Dios, diciendo que Dios era un dictador, que Dios era un déspota, que Dios le quitaba la libertad a sus criaturas, que si lo aceptaban a Él, Él les iba a dar plena libertad sin las restricciones que Dios les ponía. Por eso era necesario que Dios aclarara todas las dudas que había en las mentes de los seres celestiales. Pero el problema se complicó cuando el pecado infectó al planeta Tierra a través de nuestros primeros padres. La Biblia enseña que Dios creó un mundo perfecto en 7 días literales de 24 horas cada uno. Que Adán y Eva fueron personas literales y reales, que vivían en un huerto literal, comieron de un fruto literal y como resultado penetró el pecado en el planeta Tierra. Y a través de Adán y Eva, el pecado se esparció a todo el planeta Tierra, como podemos ver hoy. Ahora, Dios no procura solucionar problemas apresuradamente. Dios toma su tiempo para solucionar los problemas, para que cuando queden solucionados, se solucionen para siempre. Dios no toma medidas provisionales. Dios ve el gran panorama del problema del mal en el universo y se toma su tiempo para resolver ese problema, para que cuando termine el pecado no haya cabo sin atar, que el problema del pecado haya sido solucionado de una vez por todas. Ahora, Dios escogió resolver el problema del pecado en el universo, dando al hombre el santuario, donde se revelan 7 pasos que toma Dios para resolver el problema del pecado y para aclarar las dudas de todos los seres celestiales, porque Dios tiene que convencer a los ángeles fieles, tiene que convencer a los seres humanos que Él no es lo que Satanás dice. Tiene inclusive, vamos a encontrar, que convencer a Satanás y a sus ángeles que Dios no es el que Satanás pintó. Así que el santuario va a ilustrar cómo Dios resuelve el problema global del pecado, de tal manera que no haya cabos sin atar. Ahora, para la mayoría de los cristianos, la salvación es un evento, pero para Dios la salvación es un proceso. Si usted le pregunta a un cristiano, ¿qué es la salvación? Ellos dicen, bueno,
El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, dio su vida por nosotros. Esa es generalmente la respuesta. Pero la muerte de Cristo es un evento, no es un proceso. El problema del mal y la salvación consta de un proceso, no es un evento, no es solamente la muerte de Cristo en la cruz. Es una serie de pasos que toman siglos, no un evento que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Ese es uno de los pasos, pero no es el único paso. Ahora, en esta serie nosotros vamos a ver el santuario desde la perspectiva de un telescopio. Generalmente cuando se estudia el santuario, se estudian los colores y se estudian las cortinas y se estudian los sacrificios y las ceremonias y las fiestas. Generalmente estudiamos detalles. Pero en esta serie vamos a estudiar el santuario desde una perspectiva global. Lo vamos a mirar a través de un telescopio. No vamos a mirar los árboles individuales en el bosque, sino que vamos a mirar el bosque. No vamos a estudiar las piezas de un rompecabezas, sino que vamos a ver el cuadro completo del rompecabezas. Vamos a mirar el santuario globalmente. No vamos a especificar que este color significa esto o que este apartamento significa aquello. Vamos a mirar el santuario en un sentido global. ¿Entienden este punto? Ahora, ¿cuáles son los 7 pasos? Paso número 1. Jesús viene a habitar en nuestro medio. La gente generalmente no piensa del campamento como parte del santuario, pero los israelitas vivían en el campamento fuera del santuario. Ellos eran los que necesitaban el santuario. Así que el primer paso es el campamento donde viven los pecadores, a donde Cristo vino a habitar en nuestro medio. Antes de ir a la cruz, antes de morir en el altar, por así decirlo, el Señor Jesucristo vivió entre nosotros 33 años. Entonces, ¿su vida es importante? ¿Creen ustedes que su vida es importante? Pues si vive 33 años, tiene que ser importante. Y vamos a encontrar que Jesús vino a vivir entre nosotros para tejer un manto de perfecta justicia y obediencia a su Padre. Sin su vida perfecta, su muerte no valía nada, porque la víctima tenía que ser sin defecto. Su vida es tan importante como su muerte. Así que viene a nuestro medio para vivir una vida perfecta, una vida justa, tejer un manto de justicia que nos pueda dar a nosotros. El altar del sacrificio significa la muerte de Cristo Jesús. Después de tejer un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar, el Señor Jesucristo cargó con los pecados de toda la raza humana. No era suficiente vivir una vida perfecta, alguien tenía que pagar por nuestros pecados también. Así que Jesús ahora en el altar del sacrificio muere, cargando los pecados de toda la raza humana. Pero la vida y la muerte de Cristo no hubiera valido nada si Jesús no hubiera resucitado. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Su vida, su muerte o su resurrección? Todos. No podemos enfocarnos solo en la cruz. La cruz es vital, es central, pero no es lo único. El lavacro o la fuente representa la resurrección de Jesús. Eso lo vamos a comprobar aquí. Así que su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, y luego se mueve al lugar santo, a donde el Señor Jesucristo intercede por los que reclaman su vida y su muerte. Es decir, los primeros pasos son para toda la raza humana. Pero el paso número 4 es donde la persona reclama lo que Jesús ganó por su vida, su muerte y su resurrección. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? En el lugar santo Jesús sirve como intercesor, como mediador, como nuestro abogado. Pero tenemos que reclamarlo como abogado. Así que el lugar santo representa su intercesión. Y luego entonces el Señor Jesucristo se mueve al lugar santísimo. Ahora, escuchen bien, en el lugar santísimo sigue intercediendo.
pero añade una función y es la función de juicio. En el lugar santísimo, el Señor Jesucristo va a desempeñar o está desempeñando una obra de juicio, separando a los creyentes genuinos de los que profesan ser creyentes pero no son. Es decir, el propósito del lugar santísimo es separar los creyentes genuinos de los creyentes falsos. Porque en la iglesia hay vírgenes sabias y fatuas. En la iglesia hay trigo y cizaña. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. En la iglesia hay personas que dicen, Señor, Señor. Jesús dice, yo no te conozco. Por eso en el juicio, propósito del juicio, es que los seres celestiales puedan ver el caso de cada persona que profesó a Jesús. Y para que estén de acuerdo que toda decisión que Dios tomó es correcta. El propósito del juicio antes de la segunda venida en el lugar santísimo es separar a los creyentes fieles de los falsos para que los seres celestiales puedan ver que todos los casos que Dios analizó, los analizó con justicia perfecta. Ese es el propósito del lugar santísimo. Y luego entonces, lógicamente, vamos a encontrar que luego Jesús, que cuando termina de examinar todos los casos de los que profesaron a Jesús en toda la historia, tanto los que murieron como los que están vivos en ese momento, el Señor Jesucristo va a cerrar su obra en el lugar santísimo. Se va a cerrar la puerta de la oportunidad para toda la raza humana. Es decir, ya no hay más salvación. Jesús va a salir del lugar santísimo, sacando todos los pecados de los penitentes, de los creyentes genuinos, y allí está esperando en la puerta del atrio el macho cabrío Azazel, el originador y el perpetuador del pecado, el que es culpable del origen del pecado, que lo introdujo en el cielo y luego infectó a la tierra con el pecado. Y el Señor Jesucristo va a tomar todos los pecados de los verdaderamente penitentes y los va a colocar sobre la cabeza, va a colocar la responsabilidad sobre Azazel, que los eruditos mayormente concuerdan que es un símbolo de Satanás. Y luego el macho cabrío es enviado al desierto donde no hay habitantes. Eso representa el milenio, cuando la tierra estará desierta y sin habitantes. Y luego entonces, después de los 1000 años, esto lo vamos a estudiar en nuestro tercer tema, después de los 1000 años, cuando Satanás esté en este mundo desierto, donde no hay habitantes, porque todos los impíos han muerto y están muertos, después del milenio, Dios le mostrará a Satanás y a sus ángeles un panorama a donde ellos pueden ver que Dios obró justamente aún en los casos de ellos. Y en ese momento ya Dios dice, todos están convencidos. Están convencidos, todos los seres celestiales vieron el juicio, se dieron cuenta que Dios salvó a los que debía salvar y se perdieron los que se perdieron porque ejercieron su libre albedrío mal. Cielo está en armonía. Los fieles de Dios han visto durante los 1000 años los casos de los impíos porque hay un juicio. Van a estar convencidos de que Dios obró correctamente. Y aún después de los 1000 años, Satanás y sus ángeles y los impíos van a estar de acuerdo de que Dios tuvo justicia en excluirlos del cielo. Y luego Satanás, sus ángeles y los impíos serán destruidos. Y entonces Dios hará cielos nuevos y una tierra nueva y vendrá a habitar para siempre en nuestro campamento. Amén. Esos son los 7 pasos. ¿Ven que Dios resuelve el problema del pecado? ¿Cómo? Rápidamente, rapidito, dice, vamos a destruir a Satanás y sus ángeles. Punto final, y Adán y Eva y empezamos de nuevo. No, porque entonces los seres celestiales hubieran dicho, los que fueron fieles, el que no esté de acuerdo con Dios, Dios los aniquila. Entonces Dios a lo mejor es un dictador de verdad. El problema del pecado hay que resolverlo en las mentes de todos los seres del universo. De tal manera que cuando termina el pecado,
Todos están en la misma página. Por eso Dios se toma su tiempo. Dios no toma pasos apresurados. Así que vamos a estudiar los primeros 3 pasos de Jesús a través del santuario. Dicho sea de paso, el santuario es la casa de Jesús. Así que vamos a visitar los cuartos de su casa. Usted dice, ¿cómo sabemos que el santuario es la casa de Jesús? Bueno, porque Jesús cuando purificó el templo dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Así que el santuario es su casa. Así que vamos a visitar su casa. Vamos a visitar los primeros 3 cuartos esta noche. Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. Este versículo nos dice que Dios mandó hacer el santuario para que Él pudiera habitar en medio de su pueblo, para que Él pudiera habitar con el pueblo. Dice así, en una orden que Dios le dio a Moisés, y harán un santuario para mí. ¿Y cuál es el propósito del santuario? Y habitaré en medio de ellos. Es decir, yo voy a habitar en medio del campamento. Voy a habitar en medio de mi pueblo. Ahora, noten Juan 1:14. Vamos a leer muchos versículos de la Biblia. Juan 1 y el versículo 14. Llega el momento en que el Señor Jesucristo viene a habitar en nuestro campamento. Su encarnación. Dice allí en Juan 1:14, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Tiene alguna relación con Éxodo 25:8? Me harán un santuario, yo habitaré. Aquí dice, el verbo fue hecho carne, ¿y qué? Y habitó. Ahora, lo interesante de esa palabra habitó es la forma verbal del sustantivo tabernáculo. Se podría traducir tabernaculó entre nosotros. Yo sé que estoy inventando una palabra en español. Estoy inventando un verbo. Pero ustedes entienden. El verbo vino y tabernaculó entre nosotros. Habitó entre nosotros, en otras palabras. Noten Mateo 1:23. Estos son textos probablemente que la mayoría conocemos. Mateo 1 y el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es decir, Dios habitando con nosotros. El primer paso de Jesús es venir a vivir en nuestro medio, en nuestro campamento con nosotros, por así decirlo. Ahora, ¿por qué vino Jesús a habitar entre nosotros? ¿Por qué vino Jesús a vivir en nuestro medio por 33 años antes de ir a la cruz, antes de morir? Les voy a explicar. La ley de Dios exige perfecta justicia. ¿Correcto? La ley exige perfección. La ley de Dios exige perfección. Ahora, ¿nosotros podemos ofrecerle perfección a la ley? No. ¿Hay alguien aquí que le puede ofrecer una vida perfecta a la ley? No. Mire, si levantan la mano, eso demuestra que son imperfectos. Porque la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Así que ninguno de nosotros le podemos ofrecer a la ley lo que la ley exige. Y por eso, ¿qué nos dice la ley? Si tú no me ofreces perfecta justicia, la paga del pecado, muerte. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Porque no le ofrecemos perfección a la ley, somos pecadores y como somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la ley exige la muerte del pecador. Ahora, Dios proveyó un medio de escape. Y es si Jesús venía a habitar en nuestro medio y viviera la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros.
que Jesús viniera a esta tierra para vivir la vida que nosotros debemos vivir, para ofrecerle a la ley la justicia que la ley nos exige a nosotros. Vino a vivir en nuestro lugar, a tejer un manto de perfecta justicia. Cada acto de obediencia de Jesús fue un hilo que le agregó al manto de perfecta justicia para ofrecerle a la ley. Y cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, le puso el último hilo al manto perfecto de justicia. ¿Por cuántas personas tejió Jesús ese manto? Por toda persona que jamás haya vivido, esté viviendo o vivirá en el planeta. Su manto de justicia lo tejió para todo ser humano que jamás haya respirado. No por eso significa que todos se van a salvar. Porque vamos a encontrar en nuestros siguientes pasos que nosotros individualmente tenemos que venir arrepentidos, confesando nuestros pecados, creyendo en Jesús. Y cuando yo sigo esos pasos, en ese momento Jesús toma el manto que Él tejió y me lo pone a mi cuenta. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Porque me ve a través de Jesús. Pero tengo que reclamar el manto. Jesús compró el regalo, pero yo tengo que recibirlo. ¿Puedo yo rechazar un regalo que alguien me ofrece? ¿Lo puedo rechazar? ¿Tengo libre albedrío para rechazarlo? Sí. ¿Me beneficio del regalo si lo rechazo? No. Jesús tejió un manto de perfecta justicia para ofrecerle a la ley en lugar de todo ser humano que viene a él con fe para reclamarlo. Eso lo vamos a estudiar en unos momentos. Ahora, la Biblia nos enseña que tanto el sacerdote como la víctima tenían que ser sin defecto. Vamos a leer en el libro de Levítico 22, versículo 20 al 22. Levítico 22, 20 al 22. Aquí está hablando de las víctimas que se ofrecían en el santuario. Y fíjense qué característica tenía que tener esa víctima. Levítico 22, 20 al 22. Ninguna cosa en que haya ¿qué? Defecto. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Qué pasaba si se traía una víctima que tenía algún defecto? Dios no la aceptaba. Yo pregunto, si Jesús hubiera muerto en la cruz y tuviera un defecto, ¿el Padre hubiera aceptado su sacrificio? Su vida es tan importante como su muerte, porque el cordero que se sacrificaba no podía tener defecto. Ahora, cuando dice que la víctima no podía tener defecto, la falta de defecto físico en el animal representaba el hecho de que Jesús no tenía ningún defecto moral. ¿Están entendiendo eso? Es decir, la víctima físicamente, el sacerdote tenía que ver que no tenía defecto, pero esa víctima, vamos a ver, representaba a Jesús, quien moralmente no tenía defecto. Sigue diciendo, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea, aquí se repite el mismo concepto, para que sea aceptado, será ¿cómo? Sin defecto. La víctima no podía tener defecto. Luego da una lista: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. La víctima no podía tener defecto. Pero ¿saben que el sacerdote tampoco podía tener defecto físico? Vamos a leerlo. En el capítulo anterior, Levítico 21, versículo 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Dice, habla a Aarón y dile, Aarón era el sumo sacerdote.
ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y luego da una lista: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Se tenía que examinar al sacerdote para estar seguro de que no tuvieran ninguno de estos defectos físicos, pero los defectos físicos se referían al hecho de que Jesús no podía tener defecto moral, no podía tener pecado, en otras palabras. Sigue diciendo aquí: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Es decir, la víctima tenía que ser perfecta y el sacerdote tampoco podía tener defecto. Ahora vamos a Éxodo 12 y el versículo 5. Éxodo 12 y el versículo 5. Está hablando aquí del cordero pascual, el cordero que se ofrecía en la Pascua. Y dice así: el animal será... ¿Qué representaba el cordero pascual? A Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 5, 7 y 8, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Es decir, la víctima de la Pascua representaba a Cristo. Así que dice: el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿A quién representaba la víctima y a quién representaba el sacerdote? Jesús era representado por ambos. ¿Cómo es que Jesús y la víctima ambos simbolizan a Jesús? La razón es muy sencilla. En el sistema del Antiguo Testamento se necesitaba una víctima y un sacerdote que ofreciera la víctima, pero Jesús es el sacerdote que se ofrece a sí mismo. ¿Me están entendiendo o no? El libro de Hebreos dice que Él se ofreció a sí mismo. Es el sacerdote que oficia su propio sacrificio. Ahora, notemos lo que dice 1 de Pedro. Vamos al Nuevo Testamento para ver qué representa la víctima y qué representa el sacerdote del sistema del Antiguo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Y me gusta usar mucho la Biblia porque ahí es que está la autoridad. La autoridad no está en el predicador. La autoridad está en la palabra de Dios. Yo les puedo decir todo esto sin leer versículos de la Biblia y la gente va a decir: bueno, quién sabe si el pastor si su explicación es cierta o no. Así que hay que dejar que la Biblia hable. Porque el poder no está en el predicador. Y la gloria no es para el predicador, la gloria es para Dios. Porque Dios fue el que dio su santa palabra. Noten 1 Pedro 1, 18 al 20. Dice aquí Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, y no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? ¿A quién representa el cordero? A Jesús. Como de un cordero. ¿Qué clase de cordero? Sin mancha y sin contaminación. ¿Qué representaba el hecho de que la víctima no tenía defecto en el Antiguo Testamento? De que Jesús no tenía mancha ni contaminación. Y luego dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora escuchen bien. Un sacerdote, para servir como sacerdote, no estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento que representan a Jesús,
Pero para que Jesús nos pudiera representar, Él tenía que tener 3 características. Número 1, tenía que ser Dios. Porque solo siendo Dios nos podía conectar con Dios. Pero tenía que ser también hombre. Porque solamente siendo hombre se podía conectar con nosotros. Y en tercer lugar, no podía tener mancha de pecado. ¿Conocen ustedes algún otro sacerdote humano que tenga esas características? Mucha gente va y se confiesa a un sacerdote aquí en la tierra. Bueno, ese sacerdote tiene un punto que concuerda y es que es hombre, pero no es Dios y tampoco es sin pecado. Así que un sacerdote humano no puede ser sacerdote. Solo Cristo puede ser el sacerdote. Los del Antiguo Testamento eran solo un símbolo, una ilustración de lo que iba a pasar con Jesús. Ahora, fíjense lo que dice en Hebreos 4, 14 y 15. Ya vimos que Jesús es el cordero o la víctima sin mancha. Ahora vamos a ver quién es el sacerdote, a quién representaba el sacerdote. Hebreos 4, 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero ahora viene la diferencia. Pero sin pecado. Esa es la vida perfecta de Jesús. ¿Fue importante su vida perfecta? Claro. Tenía que ser un sacerdote sin defecto, según esto. El sacerdote en el Antiguo Testamento representaba a Cristo Jesús. Noten Hebreos 7:25. Hebreos 7 y el versículo 25. Nuevamente se presenta a Jesús como una víctima perfecta y como un sacerdote sin defecto. Dice allí, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sumo sacerdote nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Saben ustedes que el mismo Pilato confesó que Jesús no tenía defecto? Cuando trajeron a Jesús para comparecer ante Pilato, leo de Juan 19:6, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El mismo Pilato reconoció que Jesús no tenía delito. Y dice el deseado de toda la gente es que Pilato veía en la cara de Jesús pura santidad. No pecó. Era un sacerdote sin mancha y una víctima sin mancha. ¿Está claro? ¿Entienden por qué vino Jesús a nuestro campamento? Para tejer un manto perfecto. Ofrecerle a la ley perfecta justicia. Para que su sacrificio fuera aceptado. Y para que nosotros, por fe, podamos recibir a Jesús para que Él nos cubra nuestra desnudez del pecado con su perfecto manto de justicia. Amén. Ahora vamos al segundo paso. No vamos a tomar tanto tiempo para todos. Jesús no solo tenía que vivir una vida perfecta para ser un sacerdote sin defecto y una víctima sin defecto. Alguien tenía también que pagar la deuda que todos nosotros tenemos. ¿Sí o no? ¿Y cuál es nuestra deuda? Nuestra deuda es el pecado. Transgresión de la ley. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Yo merezco la muerte. Entonces era necesario que Jesús viniera a tomar lo que yo merezco para que yo no lo tenga que sufrir. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna.
Cuando dice que la paga del pecado es muerte, no está diciendo, bueno, todos algún día, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Esa no es la muerte, es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte eterna, en otras palabras. Entonces, solo si Jesús venía y asumía sobre él nuestros pecados y sufría la pena o sufría el castigo por nuestros pecados, podíamos nosotros ser hallados justos en él. Y nos estamos moviendo ahora al altar. Escuchen bien. En el huerto del Getsemaní, el Padre colocó sobre Jesús los pecados de toda la raza humana. Todos los pecados que se han cometido, todos los que se están cometiendo y todos los que faltan por cometer, fueron colocados sobre Cristo Jesús. ¿Pueden ustedes entender el sentido de culpa que tuvo Jesús? Si nosotros nos sentimos culpables por cosas que nosotros hacemos, imagínense Jesús sintiendo la culpa de todos los pecados que jamás se hayan cometido. ¿Quieren saber cuán terrible es el pecado? Miren lo que pasó con Jesús. Enfoquémonos en Jesús. La Biblia dice que 3 veces le rogó a su padre en Getsemaní, porque fue en Getsemaní que el Padre colocó los pecados sobre él. Pensamos que Cristo llevó los pecados a la cruz. Sí, llevó los pecados a la cruz, pero fue en el Getsemaní que el Padre colocó los pecados sobre él y luego los llevó de la cruz a la cruz. Jesús 3 veces oró: Padre, si es posible que pase a mí de esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró. Y dice en la Biblia que mientras oraba sudó gotas de sangre. ¿Cuánta angustia tiene que tener una persona para sudar gotas de sangre? 3 veces. Inclusive en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado es terrible por lo que le hizo a Jesús. Solo así vamos a querer vencer el pecado. Cuando vemos lo que el pecado le hizo a Cristo Jesús, vamos a odiar el pecado y vamos a amar al Señor. En Juan 18:11, cuando Pedro sacó su espada y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, guarda esa espada. Y fíjense lo que dijo: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado. ¿Quién se la dio? ¿Quién le dio la copa? El Padre. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Saben lo que tenía la copa? La copa tenía la ira de Dios contra su propio Hijo. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis cuando habla de las 7 copas que son derramadas, las 7 plagas. Eso es lo que sufrió Jesús cuando fue, por así decirlo, al altar del sacrificio. Vamos a leer algunos versículos ahora sobre este aspecto, este segundo paso del ministerio de Jesús. Vamos a 2 Corintios 5 y el versículo 21. 2 Corintios 5 y el versículo 21. Tremendo esto, porque este versículo menciona tanto la vida perfecta de Jesús como su muerte por el pecado. Dice: al que no conoció pecado. Esa es su vida, ¿sí o no? Su vida perfecta, sin mancha. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, ya lo leímos. El que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado, colocó los pecados sobre él. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Para que su justicia pudiera ser nuestra. Él cargó nuestros pecados. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice lo mismo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
¿A quién? Oh, a Jesucristo el justo. ¿Tenía Jesús que ser justo para interceder ante su Padre? ¿Tiene que ser justo? ¿Perfectamente justo? ¿Perfectamente obediente a la ley? Sí. Y lo que sucede, y esto me adelanto un poquito al cuarto paso, cuando yo vengo a Jesús arrepentido, confesando mi pecado y confiando en Él, el Señor Jesucristo intercede por el Padre, con el Padre, y dice: Padre, el pastor ha venido arrepentido, con confianza de que si él viene de esa manera va a recibir perdón. Padre, toma mi justicia y pónselo en la cuenta a él. Tremendo. Cuando el pecador se arrepiente, confiesa su pecado y confía en Jesús, el Padre toma la justicia de Cristo y lo pone a su cuenta, y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. La Biblia dice: somos aceptos en el amado. Qué tremendo. Pero solamente si Jesús era justo podía ser nuestro abogado. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Muy bien. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3 y el versículo 13. Estamos hablando de versículos que tienen que ver con el segundo paso de Jesús a través del santuario, su muerte en el altar o su muerte en la cruz. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Paremos un momento allí. ¿La ley es mala? ¿Cómo que no? ¿Acaso no nos maldice? Si la ley nos maldice, la ley es mala. ¿Verdadero o falso? Falso. Les doy un ejemplo. Si nosotros llegamos a un semáforo y el semáforo está en rojo y nos comemos el semáforo y hay un policía por allí, ¿qué nos pone? Una multa. Nos pone una multa. La solución al problema es matar al policía, porque él dijo que yo había hecho mal. ¿Cómo les parece? No. ¿Qué es lo que necesita cambiar? No el policía, yo. La ley me pone la multa, pero no por eso la ley es mala. Me maldice porque yo soy malo. ¿Me están entendiendo o no? Así que aquí dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Él tomó sobre sí nuestra maldición, nuestra transgresión de la ley. Extraordinario. Maldito todo aquel que colgare en un madero. Ahora yo le pregunto: ¿por cuántas personas murió Jesús? ¿Murió por Hitler? ¿Sí? ¿Murió por Saddam Hussein? Aún por esas personas que nos aborrecen, aquellas personas que hacen mal. Fíjese, tanto que luchó Dios con el rey Nabucodonosor. ¿Qué tal si Daniel se hubiera rendido y de que este no tiene esperanza? No, pero Dios seguía y seguía, dale que dale. Y Nabucodonosor, según el Espíritu de Profecía, va a estar en el reino. ¿Valió la pena? Sí. Claro. Y les aseguro que Nabucodonosor era peor que Maduro. Y peor que Hitler. Era un déspota. Ustedes pueden leerlo ahí en el libro de Daniel. Bueno, ese es un paréntesis. Así que Jesús cargó sobre sí los pecados de todo el mundo. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Pero vamos a leer algunos versículos. Juan 3:16. ¿Conoce ese versículo? Porque de tal manera amó Dios a Valencia. Valencia también. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó Dios? Al mundo. A todo el mundo. ¿Y cómo lo demostró? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos dio Dios a su Hijo? Por el mundo. No por los salvos, por el mundo. Vamos a Hebreos 2:9. Hebreos 2 y el versículo 9.
Lo que quiero que entiendan, hermanos y hermanas, es que los primeros dos pasos de Jesús son para todos los seres humanos. Es el aspecto objetivo de la obra de Jesús. Su vida y su muerte es por todos los seres humanos, pero su intercesión no. Eso lo vamos a ver mañana. Porque su intercesión es por individuos que aceptan los primeros dos pasos que él hizo. Noten lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cuántos pecados cargó Jesús? ¿Solamente los pecados de los salvos? No, todos los pecados cargó sobre sí. Noten 1 Juan 2, 1 y 2. 1 Juan 2 y el versículo 1 y 2. Aquí le está escribiendo a cristianos. Le está escribiendo, dice hijitos míos. Es decir, estos son miembros de iglesia. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, es decir, no solamente por los pecados de nosotros, los que creemos, los hijitos míos, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Lindo pasaje mesiánico que describe en el Antiguo Testamento ya a Jesús. Dice en Isaías 53, 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido Jesús? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, tremendo esto, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue el que colocó los pecados sobre Jesús? Jehová, el Padre, colocó los pecados sobre él. Elena White concuerda con esto. Voy a leer dos citas extraordinarias. Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, escribió: en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. Y en una cita aún más precisa, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 378 y 379, escribió, escuchen esto: el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre la alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo. Tremendo. Sigue escribiendo. Aunque no era suya la culpa, porque el Padre colocó sobre él lo nuestro, para que nosotros no tengamos que sufrir eso. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios en él. Tremendo, ¿verdad que sí? Ahora vamos al tercer paso, nuestro último paso en el estudio de esta noche. ¿Dónde se encontraba la fuente? En el santuario, ¿dónde se encontraba el lavacro o la fuente? Se encontraba después del altar y antes del lugar santo. ¿Correcto? Ustedes conocen la geografía del santuario. Entonces tiene que representar el lavacro algo que ocurrió entre la muerte de Cristo y su entrada al lugar santo. No sé si me están siguiendo o no.
Si estaba entre el altar, que es la crucifixión de Jesús, y el lugar santo a donde entró cuando ascendió al cielo para comenzar a interceder, si el lavacro está en medio, significa que es algo que ocurrió después que murió y antes que ascendiera al cielo para comenzar su ministerio de intercesión. Y la pregunta clave es, ¿qué representa el lavacro? ¿Qué representa la fuente? La fuente de agua representa la resurrección de Jesús. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Bueno, déjenme darles una ilustración que la Biblia usa para ilustrarlo. Cuando una persona se bautiza ¿en qué? En agua. ¿Por qué se bautiza en agua? Porque está lavando ¿qué? Está lavando sus pecados, ¿correcto? Dios le dijo a Saulo de Tarso, le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Es decir, cuando una persona se bautiza, sus pecados son lavados. Simbólicamente el agua significa que está limpiando los pecados. Y cuando la persona se bautiza, lo último que hace, antes de que el pastor sumerja a esa persona debajo del agua, porque el bautismo bíblico es de adultos, personas que entienden lo que están haciendo. Y no solo eso, es por inmersión, sepultados debajo del agua. Y le voy a explicar en un momento por qué eso es importante. El bautismo por aspersión no es un bautismo bíblico, ni de infantes, porque la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que confiar en Jesús, creer en Él. Y un bebé no puede hacer eso. Pero lo último que hace la persona antes de que el pastor la sumerja debajo del agua es que la persona deja de respirar. ¿Correcto? ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? Más le vale no respirar. Y luego, ¿qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Resucita de nuevo. O respira de nuevo. En miniatura, el bautismo es una representación simbólica de lo que pasó con Jesús. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús en la cruz? Dice que expiró. Lo dice la Biblia, no yo. Expiró. ¿Y qué hizo mientras estaba en el sepulcro? No respiró. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando resucitó? Respiró de nuevo. Por eso cuando una persona se bautiza está en Cristo, porque en miniatura está repitiendo la experiencia de Jesús. Nosotros decimos, la persona fue sepultada en el agua, su vida vieja sepultada y resucita a novedad de vida. La fuente representa la resurrección de Jesús de la muerte. Porque Jesús expiró, no respiró, y cuando resucitó a una vida nueva, completa. Vayan conmigo a Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no nos salvó porque nosotros nos portamos bien, porque hacemos obras de justicia. Entonces, ¿cómo? Sino por su misericordia, por el ¿qué? El lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, quiero decir algo sobre esa palabra regeneración. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, una de las fuentes que yo consulto para determinar el significado de palabras, se define la palabra de la siguiente manera, porque la palabra regeneración consta de dos palabras. Una palabra es una preposición y la otra es un sustantivo. Dice, la palabra deriva de palín,
que significa de nuevo, y génesis, que significa comenzar. Es decir, la palabra regeneración significa comenzar de nuevo. Y luego sigue la definición, y por lo tanto significa un nuevo génesis. La palabra génesis significa origen. Un nuevo génesis, ya sea en el sentido de volver a la existencia, volver de la muerte a la vida, es lo que definen los expertos en el idioma. Renovación a una existencia más elevada. Así que eso es lo que significa la palabra regeneración. Y la regeneración es por el lavamiento ¿de qué? Del agua. El Señor Jesucristo murió y el Señor Jesucristo resucitó. Ahora, el sacerdote cuando ofrecía a la víctima se manchaba, sus mantos se manchaban con sangre. Y antes de entrar al santuario, él tenía completamente que despojarse de cualquier señal de muerte que estuviera sobre él. Tenía que lavarse en la fuente antes de entrar al santuario para interceder. ¿Jesús le tuvo que hacer lo mismo? Claro que sí. Por su resurrección, Jesús dejó la muerte atrás de una vez por todas y resucitó a una nueva vida para continuar su servicio en el santuario. Noten lo que dice Romanos 6 y el versículo 9 y 10. Jesús se despojó de la muerte, de la mancha de la muerte, en otras palabras. Dice en Romanos 6, 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Se lavó de los pecados que había recibido sobre sí en la cruz y en el Getsemaní, sí. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora yo pregunto, no contesten rápido. Esto lo vamos a trazar mañana un poco más. ¿Perdonó el Señor Jesucristo los pecados en la cruz? Sí. Hay división en el campamento. Uno dice que sí, otro dice que no. La respuesta bíblica es no. Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Hizo provisión para poderlos perdonar. Ahora fíjense lo que dice aquí, 1 Corintios 15, 3. Porque ciertamente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, estamos ya en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Perdonó Cristo los pecados en la cruz? No. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Sigue diciendo, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucitó, ¿estamos todavía en qué? En nuestro pecado. ¿Perdonó los pecados en la cruz? No, porque dice que si no resucitó, no tenemos perdón de pecados. Mañana les voy a dar mucho más evidencia de esto. Así que dice que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Jesús no resucitó, todos estamos perdidos. Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Jesús no resucita, no tenemos esperanza. Sigue diciendo,
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y luego dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Entendieron los 3 pasos? ¿A qué vino Jesús al campamento? A tejer un manto de perfecta justicia. ¿A qué fue al altar? Para cargar nuestros pecados. ¿De qué se lavó? De la muerte. ¿Verdad? Resucitó. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de esos 3 pasos es el más importante? Todos. Si Jesús no vive una vida perfecta, no tenemos un manto. Y si Jesús pecó, su sacrificio no hubiera sido aceptado por el Padre. ¿Están conmigo? Si no muere, entonces los pecados todavía están sobre nosotros. Igualmente vamos a morir. Y si no resucita, no puede aplicar sobre los que se arrepienten y confiesan su pecado y confían en Él. No les puede aplicar los beneficios que Él ganó por su vida y su muerte. Los cristianos dicen la cruz, la cruz, la cruz. Gloria a Dios por la cruz. Pero es uno de los 7 pasos. No es el todo. Para el mundo cristiano, la salvación es la cruz. Para la iglesia adventista, la salvación es un proceso. Y el santuario revela el proceso. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Ahora, no se pierdan el próximo emocionante episodio. Vamos a estudiar el paso número 4 en el lugar santo. ¿Qué hace Jesús en el lugar santo? Interceder. Intercede por todo el mundo. No intercede por todo el mundo. La Biblia dice, intercede por los que por Él se allegan a Dios. Ve, aún nosotros los adventistas a veces estamos confundidos. Tristemente lo digo, porque no entendemos el santuario. Cuando yo hago la pregunta, ¿perdonó Cristo los pecados? ¡Aleluya!, dice la gente. No, eso no es bíblico. Nos hemos dejado influenciar por el mundo cristiano, porque no entendemos el santuario, que es crucialmente importante. Padre, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo donde hay tanta confusión y tantas ideas divergentes. Te damos gracias por habernos acompañado esta noche en el estudio de tu santa palabra. Pedimos que continúes bendiciendo a tu pueblo con tu palabra. Ayúdanos a entender cuál es el proceso que tú sigues, porque cuando lo vemos no podemos sino admirar cuán maravilloso Dios eres tú, que no se apresura con soluciones rápidas, sino que tomas tu tiempo para que cuando el pecado termina de una vez por todas. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Te pedimos que continúes acompañándonos en los días que siguen. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.